Señor presidente, un saludo especial a la mesa directiva, al señor secretario, a los colegas, senadores, senadoras, al señor ministro, a la señora directora de Bienestar Familiar. Este es un debate muchas veces aplazado, saboteado, inclusive al que le atravesaron un apresurado debate en la Cámara de Representantes para impedir que lo hiciéramos en una de las tantas fechas programadas. Y ahora, además, apareció sorpresivamente este virus de una de las senadoras del Centro Democrático, la senadora María Rosario Guerra, que espero que se recupere pronto, que implicó que la mesa directiva declarara la cuarentena. Y por tanto, de nuevo fue imposible que el debate se hiciera de manera presencial, a pesar de que llevamos 2 meses esperando la presencialidad, y no es un capricho para los colombianos. Es importante que se sepa no solo que así lo determinó la sentencia de la Corte Constitucional. Se fue el sonido al senador Roy. Compañero de la ingeniería, por favor revisen el sonido del senador Roy, que no se escucha. Creo que a mí tampoco. Sí, le escuchamos, doctor Gregorio. Bueno, creo que hay un problema con el internet del doctor Roy, ya estamos mirando. Ayúdenle, gracias. Señor presidente, es la tercera vez que me sacan de la plataforma desde que están tomando lista. Yo le pido que revise a los técnicos y al señor secretario, porque las denuncias que voy a hacer las voy a hacer de todas maneras. Y son varias, y son serias, y son graves. Y las voy a hacer en las redes o en los medios, de manera que pierden el tiempo si se trata de un saboteo a esta intervención. Es la tercera vez, le agradezco a los técnicos que vuelven a ingresarme, pero por supuesto esto es absolutamente irregular. Empezaba entonces diciendo que este es un juicio político. Ese es el sentido del control político. Y en los debates presenciales, además, en el caso de este debate, yo tengo 14 videos, audios, fotografías múltiples que comprueban las denuncias que voy a hacer después de largas semanas de investigación. Y para poder hacer efectiva la proyección de ese material audiovisual se necesita todo un equipo técnico, toda mi unidad de trabajo legislativa y el equipo técnico del Congreso. No puede, por supuesto, tramitarse eso con esa precisión técnica en una red social, y menos aún en una red social que, por supuesto, con mucha frecuencia es insegura o manejada por manos hostiles, o cuando no manipulada, como pasó en el debate a la Cámara, donde varios de los videos que intentaron ser reproducidos simplemente no corrieron. Pero esas piezas de información las van a conocer los ciudadanos, y ya les diré cómo. Pero además, la insistencia nuestra en la presencialidad, y lo comparto con los medios de comunicación, tiene que ver con otro asunto. Cuando usted en un juicio cualquiera cita al acusado, y en este caso el ministro Carlos Gómez Trujillo es un acusado, yo voy a acusarlo políticamente. Por supuesto, en cualquier tipo de audiencia, inclusive en las audiencias judiciales, que ya se me dirá también las hacen virtuales por estas épocas de la pandemia, un buen interrogador, un buen fiscal, logra con sus preguntas obtener respuestas inmediatas, sorprender a quien está entrevistando, destapar las cartas, destapar las pruebas, y entonces las perturbaciones, las emociones de quien está siendo interrogado, los silencios, terminan condenando, como pasó con el exministro Botero hace exactamente un año en el debate al que lo cité, que no supo contestar. No es lo mismo preguntar y exigir una respuesta inmediata que lo que ocurre aquí y lo que ocurrirá inevitablemente en esta virtualidad. El ministro contestará desde donde lo vemos, una lujosa y cómoda sala enorme de juntas, rodeado de generales militares, equipo técnico, fuentes de inteligencia y rodeado de banderas, además, frente a este senador que en solitario cuestiona y pregunta. Por supuesto, así no son los debates, así no son los juicios políticos. Mientras yo hago las preguntas que haré y las denuncias que haré,
Él tendrá 2, 3, 4, 6, 8 horas mientras intervienen todos los demás senadores, los 69 senadores, por ejemplo, que firmaron la carta pro forma para aliviar una de las inquietudes que se tenían sobre la presencia de extranjeros en el territorio. Y entonces la multitud de asesores que están a su alrededor podrán ayudarle a contestar. De suerte que la virtualidad, lo sabe cualquier abogado, rompe con la ritualidad de un buen interrogatorio. Sin embargo, eso es lo que tenemos. Estos debates amañados, donde el tiempo en favor del ministro citado permitirá que fabriquen respuestas no para darle claridad a los colombianos, sino para defenderse a sí mismo. Y peor aún, en algunos debates, pero podrían disimular dándole los consejos al ministro, los generales de la República, que deberían estar cuidando el territorio en lugar de estar cuidando al ministro candidato. Pero aún más en estos debates amañados, como el debate de la Cámara, que fue verdaderamente un engaño a los colombianos, una pantomima donde además remató el debate el acusado, remató el debate el ministro. Imagínense ustedes, le hablo a los abogados que lo son, el ministro también lo es, un procedimiento judicial cualquiera en que el acusado sea el que remata la audiencia, el que termina por cerrar esa audiencia y no el fiscal ni el juez. Eso es lo que ocurre en estos debates amañados. Por eso, por supuesto, el debate apresurado que inventaron en la Cámara tenía como objetivo que el ministro saliera en hombros de los representantes y seguramente sobre los cuerpos de los jóvenes muertos a anunciar una campaña presidencial. Así es de doloroso. Pero los colombianos y las colombianas tienen derecho a saber y sabrán qué es lo que el ministro ha ocultado. Los colombianos y las colombianas tienen derecho a saber, ministro, y yo espero que usted le cuente a los colombianos hoy cuáles son los jóvenes y los niños muertos que han ocurrido bajo su mandato. Hace un año, Colombia se estremeció ante la denuncia por el hecho de que 8 menores habían sido muertos en un bombardeo en el Caquetá y el ministro lo había ocultado. Yo tengo que contarles hoy que no han sido 8, que hay más muertos, que son 36 niños y niñas en registros oficiales que ustedes verán en su momento, colombianos y colombianas, en cifras de medicina legal. Y estoy hablando solamente de niños y niñas desde los 12 años hasta los 18, muertos por balas de la fuerza pública, muertos por agentes de la fuerza pública, niños muertos. ¿Por qué el ministro no se lo ha informado a Colombia? ¿Por qué Colombia no lo sabía? ¿Por qué solo cuando nosotros investigamos, entonces las familias colombianas saben que están matando niños y niñas y que no son informados? Esos trágicos hechos, quién los mató, cómo los mataron, estaban armados, mataron a esos niños por cuenta del derecho internacional humanitario, en combates, en ataques. Ni siquiera sabíamos que eran 36 los niños. Pero no solo eso, tristemente, ministro, usted también le ocultó al país que hay una larguísima lista trágica, ojalá no tuviéramos que compartir esto con las familias colombianas, de niñas violadas. El país también se estremeció con el caso de la niña en Vera, violada, o la niña de Cúcuta, secuestrada y violada. Pero no son 1 ni 2, colombianos y colombianas. Son 54 las niñas violadas. Y el ministro no ha tenido tiempo de informarle eso a los colombianos. Eso no lo dice, eso no lo denuncia, eso no lo cuenta, eso lo oculta. Solo cuando los medios de comunicación o en estos debates nosotros hacemos públicos esos vejámenes, entonces seguramente ahora dará explicaciones. Y dará explicaciones también, ministro, le voy a preguntar por la niña desaparecida. Gracias, Bienestar Familiar. Gracias a su entidad, doctora Lina Arbeláez, primero por responder muy a tiempo todos los cuestionarios, pero sobre todo porque sus funcionarios hicieron lo posible, porque la niña desaparecida, la niña que sobrevivió en el bombardeo del Caquetá, una niña de 15 años que le amputaron su brazo en el bombardeo, 4 veces victimizada, ministro, primero reclutada por grupos criminales, luego, en lugar de ser rescatada, bombardeada por el ejército.
luego desaparecida durante 2 meses. Ella y directora, 2 niños más. Yo por eso he dicho que los muertos en esa noche trágica quizá no son 8 sino 10. ¿Dónde están los otros 2 niños desaparecidos y dónde está la niña desaparecida? Que los colombianos sabrán los detalles. Usted los tiene, ministro, yo también me reservo los nombres por respeto a esos menores. Pero la directora sabe de quién estoy hablando y el ministro también sabe de quién estaba hablando. Y 2 meses después de su desaparición la niña aparece. Aparece de la mano del ejército, aparece de la mano de un subteniente y la entrega en bienestar familiar y ellos la cuidan y hacen lo posible. Y nadie interroga y nadie sabe por qué la niña apareció después de 2 meses con su muñón amputado. Nadie quiso contar dónde la operaron, dónde la trataron, dónde la atendieron, dónde la curaron. Llamó la atención un reloj militar que portaba la niña en su muñeca y que están los reportes de medicina legal y de bienestar familiar y que están los informes de un señor coronel y todo esto lo verán los colombianos. Después, directora Lina, de que ustedes hicieron el mejor esfuerzo para rescatar a esa niña y la llevaron a un hogar sustituto, al otro día la niña volvió a desaparecer y hoy está desaparecida. ¿Dónde está esa niña? ¿Dónde están, ministro, los niños desaparecidos? ¿Qué es lo que ocultan después del bombardeo? ¿Todavía tienen cosas para ocultar? Gracias de nuevo a Bienestar Familiar que intentó encontrarla, hizo lo posible, atendiendo alertas de entidades internacionales que señalaban que esa niña estaba en riesgo de muerte, porque versiones increíbles de esas entidades sugerían que esta niña había sido utilizada como informante, que había sido infiltrada y que por eso la buscaban para matarla.